Diego Schoening no es un nombre menor dentro de la cultura popular mexicana. Cantante, actor y conductor, forma parte de una generación que creció frente a cámaras, escenarios y giras. Su trayectoria está ligada a Timbiriche, agrupación que marcó varias décadas de música pop en México y América Latina. Según su perfil profesional, comenzó en 1981 como miembro fundador del grupo, permaneció hasta 1994 y grabó 19 discos. Además, desarrolló carrera en televisión, teatro y conducción. Por eso, cualquier noticia sobre su salud, su familia o su muerte tiene impacto inmediato. No solo se trata de una celebridad, se trata de un rostro asociado a la memoria sentimental de millones de personas. Sin embargo, en este caso, el dato central del titular, la muerte de Schoening, no aparece confirmado por fuentes confiables. Lo que sí existe es una cadena de acontecimientos familiares que explican por qué su nombre suele aparecer ligado a palabras como dolor, enfermedad, susto, duelo y resistencia. La figura pública detrás del rumor, antes de hablar de cualquier supuesto final, es necesario detenerse en el origen de la figura que hoy vuelve a ocupar titulares cargados de alarma. Diego Schoening no es un nombre aislado dentro del entretenimiento mexicano. Su historia está ligada a una etapa muy particular de la cultura pop latinoamericana, aquella en la que los grupos juveniles no solo vendían discos, sino que acompañaban la vida cotidiana de millones de personas, marcaban modas, generaban identificación y se convertían en parte de la memoria emocional de varias generaciones. Por eso, cuando un titular anuncia de forma repentina una presunta tragedia vinculada a él, la reacción del público suele ser inmediata. No se trata únicamente de curiosidad por una celebridad. En muchos casos, se trata de una respuesta afectiva. Para quienes crecieron escuchando a Timbiriche, viendo a sus integrantes en televisión o siguiendo sus reencuentros, Diego Schoening representa una época, una estética, una manera de entender la música juvenil y también una parte de la historia sentimental de México. Sin embargo, precisamente por esa carga simbólica, cualquier información sobre su vida debe ser tratada con cuidado. La popularidad no convierte el rumor en noticia. La nostalgia no reemplaza la verificación. Y la emoción colectiva, aunque legítima, no puede ser usada como argumento para afirmar hechos graves sin confirmación. La figura pública de Diego Schoening comenzó a formarse desde muy joven. Su nombre quedó unido al fenómeno Timbiriche, agrupación que no fue simplemente una banda infantil o adolescente, sino un proyecto cultural de enorme alcance. Timbiriche reunió música, televisión, teatro, disciplina escénica, promoción mediática y una imagen cuidadosamente construida. Sus integrantes crecieron frente al público. El paso de la niñez a la adolescencia y luego a la adultez ocurrió bajo una mirada constante. Esa exposición temprana generó una relación particular entre los artistas y sus seguidores. El público no solo escuchaba canciones, también observaba cambios físicos, estilos de vestir, vínculos entre integrantes, separaciones, regresos y momentos de madurez. En ese proceso, cada miembro del grupo fue construyendo una identidad propia. Diego Schoening, dentro de ese universo, se consolidó como una presencia reconocible, un artista asociado al trabajo constante, a la disciplina del escenario y a la permanencia dentro de una industria que suele ser inestable. La historia de Timbiriche también ayuda a explicar por qué los rumores sobre sus exintegrantes adquieren tanta fuerza. El grupo pertenece a una categoría particular, artistas que dejaron de ser solo cantantes para convertirse en símbolos generacionales. Sus canciones fueron escuchadas en casas, escuelas, fiestas, programas de televisión y reuniones familiares. Esa presencia cotidiana hizo que muchos seguidores sintieran a los integrantes como parte de su propia biografía. Cuando una figura de ese tipo aparece en un titular alarmante, el público no lo recibe con distancia fría, lo recibe con preocupación. Se pregunta qué ocurrió, si es verdad, si hay una declaración familiar, si algún compañero habló, si existe una confirmación oficial. En ese intervalo entre la sorpresa y la comprobación, los rumores encuentran terreno fértil. El caso del supuesto fallecimiento de Diego Schoening debe entenderse dentro de esa dinámica. El impacto del título no proviene solo de la palabra muerte, sino del vínculo emocional que muchas personas mantienen con su trayectoria. Pero, hasta donde se puede sostener con responsabilidad, no existe confirmación fiable de que Diego Schoening haya muerto. Esa precisión es esencial. Sin ella, el reportaje dejaría de informar y pasaría a participar en la cadena de desinformación que dice examinar. Lo que sí puede analizarse es la manera en que su vida pública ha estado atravesada por momentos de exposición intensa. Desde los años de Timbiriche hasta sus apariciones posteriores en televisión, teatro, conducción y proyectos musicales,
Shonen ha formado parte de una industria donde la vida personal rara vez permanece completamente separada de la carrera. Para muchos artistas de su generación, la fama no fue una experiencia puntual, sino una condición prolongada. Crecieron con cámaras alrededor, aprendieron a hablar ante la prensa y enfrentaron la dificultad de proteger su intimidad sin perder conexión con el público. Ese equilibrio es frágil. Una figura conocida puede compartir una información personal, una enfermedad familiar, una pérdida, un accidente, y, con el paso del tiempo, esa información puede ser retomada fuera de contexto. Una declaración dada en un programa puede convertirse en fragmento viral. Una frase de dolor puede ser transformada en supuesto anuncio definitivo. Una preocupación médica puede ser exagerada hasta parecer una tragedia consumada. En la vida reciente de Diego Schoening, sí han existido episodios familiares dolorosos. Uno de los más relevantes fue la muerte de su padre, Arturo Schoening, hecho que marcó profundamente al cantante y a su entorno. Ese duelo, ampliamente comentado en medios de entretenimiento, mostró una faceta vulnerable de Diego, no la del integrante de un grupo famoso ni la del artista sobre el escenario, sino la del hijo que enfrenta una pérdida familiar. La muerte de un padre suele modificar la percepción pública de cualquier celebridad. La imagen del artista se humaniza. El público deja de verlo únicamente como personaje mediático y lo observa como alguien que atraviesa una experiencia común, íntima y difícil. En esos momentos, el lenguaje periodístico debe ser especialmente cuidadoso. El dolor familiar no puede ser tratado como espectáculo ni como simple material de consumo emocional, pero Internet tiende a mezclar tiempos. Una noticia antigua puede reaparecer como si fuera reciente. Un duelo familiar puede ser reutilizado para insinuar otra muerte. Un video de archivo puede publicarse con un título nuevo. Una fotografía tomada en un contexto de tristeza puede presentarse como prueba de un hecho distinto. Así, el nombre de Diego Schoening puede verse asociado una y otra vez a palabras como luto, salud, tragedia o última hora, aunque el contenido real no corresponda al impacto del encabezado. Esta confusión no ocurre por accidente. Forma parte de una economía de la atención donde los titulares extremos funcionan mejor que las explicaciones matizadas. En el ecosistema digital, frases como hace 10 minutos, su esposa rompe el silencio, el mundo llora o triste final tienen una eficacia probada. Prometen urgencia. Sugieren exclusividad. Apelan al miedo del lector a no saber algo importante. Y sobre todo, convierten la emoción en clic. Frente a ese mecanismo, la labor de una feng shui, de un reportaje, consiste en detener la velocidad. No basta con repetir lo que circula. Hay que reconstruir el contexto. ¿Qué se sabe realmente? ¿Qué no está confirmado? ¿Qué hechos pertenecen al pasado? ¿Qué declaraciones han sido sacadas de proporción? ¿Qué parte del relato responde al interés público y qué parte solo explota la intimidad de una familia? En el caso de Diego Schoening, el primer dato objetivo es su trayectoria. Se trata de un artista con décadas de presencia en el entretenimiento. Su carrera no se reduce a una etapa nostálgica, aunque Timbiriche sea el punto más reconocible. Como ocurre con muchos integrantes de grupos juveniles históricos, su vida profesional continuó después del fenómeno inicial. La permanencia en el medio requiere adaptación, cambiar de formatos, aceptar nuevos lenguajes, enfrentar públicos distintos y convivir con la comparación permanente entre el pasado y el presente. Esa comparación suele ser dura. El público recuerda a los artistas como eran en su juventud, pero los encuentra décadas después convertidos en adultos con familia, enfermedades cercanas, duelos, responsabilidades y una relación distinta con la fama. La industria, mientras tanto, no siempre permite envejecer con naturalidad. Exige presencia, energía, declaraciones y disponibilidad. Cualquier pausa puede interpretarse como decadencia. Cualquier silencio puede generar especulación. Diego Schoening pertenece a esa generación que debió aprender a existir entre dos mundos. El de la televisión tradicional, donde la información circulaba a través de entrevistas, programas y revistas, y el de las redes sociales, donde una publicación puede desencadenar cientos de versiones en cuestión de minutos. En el primer mundo, la noticia tenía filtros más visibles. En el segundo, la frontera entre medio, usuario, fanático y creador de contenido es mucho más difusa. Por eso, el supuesto titular sobre su muerte no puede analizarse solo como una noticia falsa aislada. Debe verse como síntoma de una cultura mediática que a menudo convierte la vulnerabilidad de los famosos en mercancía emocional. El lector recibe una promesa de revelación. Una esposa que llora, un artista enfermo, una muerte reciente. Pero al examinar los hechos, la estructura se debilita.
No hay confirmación oficial del fallecimiento. No hay comunicado familiar que sostenga esa versión. No hay una fuente confiable que permita tratar el dato como realidad. Lo que sí hay es una figura pública marcada por una historia larga, por recuerdos compartidos y por acontecimientos familiares que han despertado preocupación legítima. Ese matiz es importante. Desmentir un rumor no significa negar que haya dolor en la vida de una persona. Significa ubicar ese dolor en su lugar correcto. Diego Schoening ha enfrentado pérdidas y momentos difíciles, como cualquier ser humano, pero eso no autoriza a convertir su biografía en una narración fatalista permanente. La esposa del artista, Mónica Vélez, también ha sido parte de esa exposición. Su salud ha aparecido en medios a partir de declaraciones públicas de Diego, especialmente por la fibromialgia que ella padece. Ese dato real pudo haber contribuido a la confusión del titular. Donde el hecho comprobado habla de la enfermedad de su esposa, el rumor invierte el sentido y sugiere que ella estaría lamentando la salud de él. Esa inversión altera por completo la historia. Cambia al sujeto afectado, cambia la gravedad del relato y empuja al lector hacia una conclusión no demostrada. En términos periodísticos, esa diferencia es fundamental. No es lo mismo informar que un artista habló sobre la enfermedad de su esposa que afirmar que la esposa llora la salud terminal del artista. La primera frase se apoya en un hecho comunicado públicamente. La segunda exige pruebas mucho más serias. Cuando esas pruebas no existen, el titular deja de ser información y se convierte en manipulación emocional. El desafío para quien escribe sobre cultura popular es no despreciar la emoción del público, pero tampoco dejarse arrastrar por ella. La nostalgia es un material poderoso. El recuerdo de Timbiriche, la juventud de sus integrantes, las canciones que acompañaron fiestas y generaciones, todo eso forma parte de una memoria colectiva legítima. Pero esa memoria debe ser tratada con respeto. Respetar al público también significa no engañarlo. Respetar al artista significa no declarar su muerte sin evidencia. La figura de Diego Schoening, observada desde esta perspectiva, permite reflexionar sobre el vínculo entre fama, salud y verdad pública. Los artistas no solo viven de su imagen, muchas veces quedan atrapados en ella. El público quiere saber, los medios quieren publicar y los algoritmos quieren amplificar. En medio de esas fuerzas, la persona real puede desaparecer detrás de titulares cada vez más dramáticos. Por eso, antes de avanzar hacia los episodios familiares más delicados, es necesario dejar establecida una base. Diego Schoening es una figura relevante de la cultura pop mexicana, vinculada a una trayectoria extensa y a una memoria generacional profunda. Su nombre despierta interés porque pertenece a una historia compartida, pero precisamente por eso, cualquier afirmación sobre su muerte o su salud debe pasar por un filtro riguroso. En este primer capítulo, la conclusión no es fúnebre, sino metodológica. No hay que empezar por la tragedia, sino por la verificación. No hay que aceptar el título como verdad, sino investigarlo como síntoma. Y no hay que olvidar que detrás de cada nombre famoso hay una persona, una familia y una vida que no pueden reducirse a una frase diseñada para provocar alarma. Diego Schoening, antes que protagonista de rumores, es parte de una generación artística que aprendió a vivir bajo observación. Su caso muestra cómo la fama prolongada puede transformar cualquier dato privado en noticia potencial. También muestra el riesgo de una época en la que la rapidez compite con la precisión, y en la que la tristeza, cuando se mezcla con celebridad, puede ser convertida en espectáculo en cuestión de minutos. Por eso, el reportaje continúa no desde la supuesta muerte, sino desde los hechos comprobables: el duelo familiar, la enfermedad de su esposa, los accidentes y episodios de inseguridad que han tocado a su entorno. Solo desde ahí es posible construir una narración responsable, capaz de mirar el dolor sin inventarlo y de analizar la fama sin convertirla en condena, la salud, la familia, y el peso de vivir bajo una alarma permanente. Hablar de la familia de Diego Schoening implica entrar en un terreno donde la información pública, la intimidad y la emoción colectiva se cruzan con facilidad. En el mundo del espectáculo, una enfermedad, un accidente o un episodio de miedo no permanecen únicamente dentro del círculo familiar. Muchas veces se convierten en titulares, fragmentos de entrevistas, publicaciones en redes sociales y material para programas de entretenimiento. Ese proceso no siempre es injusto. Puede ayudar a visibilizar problemas reales, pero también puede distorsionar los hechos cuando la urgencia por atraer atención desplaza a la precisión. En el caso de Schoening, una de las claves para entender los rumores recientes está en la salud de su esposa, Mónica Vélez, también conocida públicamente como Bubus.
Distintos medios de entretenimiento han señalado que la pareja ha enfrentado momentos difíciles relacionados con la enfermedad de ella, y algunas notas han descrito esa etapa como una de las pruebas más duras dentro de su matrimonio. TV Novelas, al recordar la boda de ambos, señaló que Diego Schoening y Mónica Vélez se casaron el 20 de junio de 1998, formaron una familia con 3 hijos y atravesaron episodios complejos, entre ellos la enfermedad de Mónica y el accidente de su hija mayor. Ese dato permite corregir una confusión importante. El relato verificable no dice que Mónica Vélez esté lamentando la salud terminal de Diego, ni mucho menos confirma su muerte. Lo que aparece en la cobertura pública es otra cosa. Una familia que ha debido enfrentar enfermedades, accidentes y episodios de inseguridad, mientras su nombre continúa siendo reconocido por el público. La diferencia no es menor. Cambiar el sujeto de la enfermedad o exagerar una situación médica puede transformar una historia familiar delicada en una narración sensacionalista. La fibromialgia, enfermedad vinculada públicamente a Mónica Vélez en notas de entretenimiento, es una condición crónica que suele causar dolor generalizado, fatiga, rigidez y problemas de sueño. Medline Plus la describe como una afección con dolor crónico y rigidez en todo el cuerpo, cansancio y dificultades para dormir. El NIAMS, Instituto de Salud de Estados Unidos especializado en enfermedades musculoesqueléticas, también la define como un trastorno de larga duración asociado con dolor, sensibilidad corporal y fatiga. En una lectura periodística, este punto exige cuidado. La fibromialgia no debe ser usada como adorno dramático ni como simple recurso para intensificar una historia. Es una enfermedad que puede modificar rutinas, afectar la vida diaria y exigir adaptaciones familiares, pero informar sobre ella no autoriza a construir conclusiones extremas si no existen pruebas. El hecho de que una familia famosa conviva con una enfermedad crónica no significa que todo su relato deba escribirse desde la tragedia. Para Diego Schoening, la enfermedad de su esposa ha sido parte de una etapa privada que por su condición de figura pública terminó parcialmente expuesta. En familias conocidas, el dolor rara vez queda protegido por completo. Una declaración dada en televisión, una entrevista sobre el matrimonio o una publicación en redes puede bastar para que el tema se replique en decenas de sitios. En algunos casos, la información circula con respeto. En otros, se convierte en una cadena de titulares que repiten palabras como grave, triste, dramático o último momento, incluso cuando el hecho original era mucho más específico. La vida de la pareja también ha sido presentada en medios como una historia de permanencia. Más de 2 décadas de matrimonio dentro del ambiente artístico no pasan inadvertidas. En un sector donde las relaciones suelen estar sometidas a horarios irregulares, viajes, cámaras y exposición, la continuidad matrimonial se transforma en parte del relato público. Esa permanencia puede despertar admiración, pero también aumenta el interés sobre cualquier crisis familiar. El problema surge cuando ese interés se convierte en vigilancia. La salud de Mónica deja de ser solo un asunto médico o familiar y se transforma en material narrativo para terceros. El público observa, comenta, interpreta. Algunos lectores expresan solidaridad, otros consumen la noticia como parte de una secuencia melodramática. La frontera entre acompañar y explotar el dolor se vuelve frágil. La familia Schoening también enfrentó otro episodio que recibió cobertura mediática: el accidente de Fernanda, una de las hijas del cantante. En 2021, Hola publicó que Diego recordó los momentos de angustia vividos tras un accidente que sufrió su hija años antes, cuando una lesión en la pierna derivada de un incidente con un carrito de golf generó gran preocupación familiar. TV Azteca también reportó que la joven sufrió lesiones importantes tras aquel accidente en Miami, Florida, y que la situación llegó a ser descrita en medios como un episodio que puso en riesgo su pierna. No hace falta exagerar esa historia para entender su gravedad emocional. Para cualquier padre, un accidente de un hijo representa una ruptura de la normalidad. En una familia pública, además, el miedo íntimo puede terminar narrado frente a cámaras o convertido en nota de espectáculo. La preocupación médica se mezcla con la imagen pública. El padre famoso deja de ser solo artista y aparece como padre vulnerable, preocupado, obligado a explicar una experiencia difícil a una audiencia que siente cercanía con él. En términos de construcción mediática, ese episodio tuvo un efecto claro. Reforzó la imagen de una familia que ha atravesado pruebas reales. Pero ahí también aparece el riesgo. Cuando varios eventos dolorosos se acumulan en la cobertura pública, una enfermedad crónica, un accidente, una pérdida familiar, un episodio de violencia, algunos sitios pueden unirlos artificialmente hasta fabricar una idea de tragedia permanente.
El resultado es una narrativa emocionalmente intensa, pero no siempre fiel a la realidad. Otro momento de alarma ocurrió en septiembre de 2023, cuando Mónica Vélez y Nicole Schoening, esposa e hija del cantante, estuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante una balacera. Infobae reportó que ambas vivieron momentos de miedo en la terminal aérea, mientras que Milenio señaló que Diego Schoening compartió en redes un video relacionado con lo ocurrido y expresó su molestia por la inseguridad. Ese episodio es relevante no por su espectacularidad, sino por lo que revela sobre la fragilidad cotidiana. La familia de un artista puede estar viajando, esperando un vuelo o realizando una actividad común, y de pronto quedar involucrada en un hecho de violencia pública. En ese instante, la celebridad deja de importar. Lo central es la vulnerabilidad de cualquier ciudadano frente a una situación inesperada. Reporte Índigo añadió que Schoening aclaró que Mónica y Nicole se encontraban bien, aunque asustadas, y recogió su crítica pública ante la inseguridad después de lo ocurrido. Ese matiz es importante. Hubo miedo, hubo indignación, hubo exposición mediática, pero no hubo una tragedia familiar fatal en ese episodio. Sin embargo, en manos de titulares poco rigurosos, un hecho así puede alimentar relatos mucho más dramáticos de lo que las fuentes permiten sostener. La salud de Diego Schoening también ha aparecido en medios, aunque en un contexto distinto al de los rumores de muerte. En 2018, TV y Novelas publicó que el cantante se recuperaba de una cirugía relacionada con dolores de rodilla, ocurrida durante una etapa de gira con Timbiriche. La nota explicaba que el procedimiento buscaba evitar mayores daños y que el artista se encontraba en recuperación. Este antecedente muestra otra forma en que los datos médicos pueden ser reutilizados fuera de contexto. Una cirugía, una recuperación o un problema físico real pueden convertirse años después en material para insinuaciones más graves. El público recuerda vagamente que hubo algo de salud. Los algoritmos conectan palabras similares y algunos contenidos convierten un antecedente quirúrgico en una alarma actual. Así se construyen muchas confusiones. No desde la nada, sino desde fragmentos verdaderos reordenados de manera engañosa. La responsabilidad del reportaje consiste precisamente en separar esos fragmentos. Una cirugía de rodilla no equivale a una enfermedad terminal. La fibromialgia de la esposa no equivale a la muerte del cantante. Un accidente de una hija no confirma una tragedia nueva. Una balacera presenciada por familiares no permite afirmar un desenlace fatal. Cada hecho debe conservar su proporción. En el centro de todo está una familia que, como muchas otras, ha enfrentado crisis. La diferencia es que sus crisis han sido observadas por un público amplio. Para Diego Schoening, la fama implica que el dolor privado se vuelva, al menos en parte, discutible públicamente. Para Mónica Vélez significa que su condición de salud pueda ser comentada por personas que no la conocen. Para sus hijos implica que ciertos episodios personales queden registrados en notas, videos y publicaciones. Esta exposición genera una pregunta ética. ¿Hasta dónde puede llegar el periodismo de entretenimiento cuando informa sobre la salud de una familia? La respuesta no es sencilla. Las figuras públicas tienen una dimensión pública, especialmente cuando ellas mismas comparten información. Pero esa apertura no elimina el derecho al contexto, a la precisión y a la dignidad. Una noticia puede informar sin dramatizar de más, puede conmover sin manipular, puede explicar sin invadir. La enfermedad crónica de Mónica, por ejemplo, puede abordarse como parte de una historia de adaptación familiar. La fibromialgia suele exigir comprensión del entorno, ajustes en el ritmo cotidiano y una mirada menos superficial sobre el dolor invisible. No siempre se ve desde fuera. Una persona puede parecer estable en una fotografía y al mismo tiempo enfrentar cansancio, molestias o limitaciones. Por eso, cuando un artista habla de la salud de su pareja, no necesariamente busca alimentar el morbo. Muchas veces intenta explicar una realidad compleja. Sin embargo, en la cultura digital, los matices suelen perderse. Un testimonio sobre enfermedad se resume en una frase. Una frase se convierte en título. El título se mezcla con otros titulares. Después, alguien agrega última hora o 10 minutos antes, y la historia cambia de naturaleza. Ya no se trata de comprender una situación médica, sino de provocar una reacción inmediata. Ese mecanismo es especialmente visible en contenidos sobre celebridades de generaciones anteriores. Los artistas asociados a la nostalgia tienen una audiencia emocionalmente predispuesta. Muchos lectores sienten que conocen a Diego Schoening desde hace décadas, aunque nunca lo hayan tratado personalmente. Esa familiaridad simbólica facilita la preocupación, pero también facilita el engaño. Un titular alarmante sobre él puede circular con fuerza porque toca recuerdos personales de la audiencia.
Desde una perspectiva neutral, lo que se observa en el caso Schoening no es una única tragedia, sino una acumulación de episodios que fueron amplificados por la fama. La enfermedad de su esposa es real dentro del relato público. El accidente de su hija fue cubierto por medios. La balacera en el AICM involucró a su esposa e hija como testigos de un momento de miedo. La cirugía de Diego también fue noticia años atrás, pero ninguno de esos elementos debe ser convertido en prueba de una muerte no confirmada. Este punto debe quedar claro. La existencia de dolor en una biografía no autoriza a inventar un final. El periodismo cultural puede narrar la fragilidad humana sin caer en el sensacionalismo. Puede mostrar cómo una familia famosa enfrenta dificultades sin transformar cada dificultad en presagio fatal. En la historia de Diego Schoening y Mónica Vélez, el matrimonio aparece como una estructura de acompañamiento. No es posible saber desde fuera todos los detalles de su vida privada, ni corresponde afirmarlos sin fuente. Pero sí puede observarse que, en las notas públicas, ambos aparecen unidos a través de momentos de prueba: enfermedad, recuperación, crianza, accidentes y exposición mediática. Esa continuidad permite una lectura más sobria que la del titular alarmista. La salud en este contexto no es solo un tema médico, es también un tema familiar, emocional y mediático. Una enfermedad crónica afecta rutinas, un accidente reorganiza prioridades, un episodio de violencia pública deja una sensación de vulnerabilidad, una cirugía recuerda los límites del cuerpo. Y todo eso, cuando ocurre alrededor de una figura conocida, adquiere una dimensión pública que no siempre ayuda a procesar el dolor. Por eso, el capítulo no debe leerse como una confirmación de tragedia, sino como una reconstrucción de contexto. La pregunta no es cómo murió Diego Schoening, porque esa premisa no está confirmada. La pregunta más responsable es otra. ¿Cómo se convirtió una suma de problemas reales en una narrativa de muerte? La respuesta apunta hacia el funcionamiento actual de la información emocional. El público busca historias humanas, los medios buscan atención, las redes premian la urgencia, y las celebridades, especialmente aquellas que forman parte de la memoria colectiva, quedan atrapadas entre el afecto y el morbo. La familia Schoening ha vivido situaciones suficientes para merecer empatía, pero no para ser convertida en objeto de especulación irresponsable. El segundo capítulo de esta investigación deja entonces una conclusión provisional. La salud y la familia de Diego Schoening han sido temas presentes en la cobertura mediática, pero su tratamiento exige precisión. Mónica Vélez ha sido mencionada por su enfermedad, Fernanda por un accidente grave, Nicole y Mónica por un episodio de inseguridad en el aeropuerto, Diego por una cirugía de la que se recuperó. Todos son hechos distintos, todos tienen contexto propio. Ninguno debe mezclarse para fabricar una noticia de muerte. En una época donde un titular puede llegar más lejos que una rectificación, la tarea del periodismo cultural es resistir la simplificación. La vida privada de los artistas puede interesar al público, pero ese interés no justifica borrar la frontera entre información y especulación. Diego Schoening, su esposa y sus hijos no son únicamente personajes de una narración dramática. Son personas atravesadas por circunstancias reales, algunas conocidas y otras reservadas. Por eso, antes de pasar al análisis del rumor como fenómeno mediático, conviene cerrar este capítulo con una idea central. El dolor familiar existe, pero debe ser contado con proporción. La enfermedad merece respeto. Los accidentes merecen contexto. La inseguridad merece análisis. Y la muerte, cuando no está confirmada, no debe utilizarse como recurso narrativo. En el caso de Diego Schoening, la historia más responsable no es la de un último adiós fabricado, sino la de una familia que ha enfrentado dificultades visibles, mientras el entorno digital intenta convertir cada una de ellas en una alarma mayor. Ahí se encuentra el verdadero conflicto cultural, no solo en lo que le ocurre a una celebridad, sino en la manera en que la sociedad consume, comparte y transforma el dolor ajeno. El problema cultural de convertir la tristeza en noticia falsa. El caso de Diego Schoening ilustra una práctica cada vez más común: usar fórmulas de urgencia para provocar clics. Hace 10 minutos, última hora, la esposa confirma, el mundo llora, triste final. Estas frases no siempre informan. Muchas veces preparan emocionalmente al lector para aceptar una versión dramática antes de verificarla. En el periodismo cultural, el reto es mayor. Las celebridades no son solo personajes públicos, son parte de la memoria emocional del público. Cuando un lector ve el nombre de un artista que acompañó su infancia o juventud, la reacción es inmediata. Se abre la nota, se comparte, se comenta. El algoritmo premia la conmoción, no necesariamente la precisión, pero escribir sobre figuras vivas
Exige una ética básica. No se puede matar narrativamente a una persona sin evidencia. Tampoco se puede usar la enfermedad de un familiar como combustible emocional sin contexto. La vida de Diego Schoening contiene suficientes elementos reales para un reportaje profundo. La fama desde la infancia, la disciplina artística, la nostalgia de Timbiriche, la presión de mantenerse vigente, la muerte de su padre, la enfermedad de su esposa y los sobresaltos familiares. No necesita una muerte inventada para tener peso narrativo. La frase Caichet Buon, la muerte triste, funciona como un disparador emocional. Pero, al revisar los hechos, el reportaje encuentra otra cosa. No la muerte del artista, sino la fragilidad de la información cuando se mezcla con dolor familiar. La historia verdadera no está en un fallecimiento no confirmado. Está en cómo una familia famosa enfrenta problemas reales, mientras el ecosistema digital convierte cada gesto en posible tragedia. Desde una mirada neutral, Diego Schoening aparece como una figura que sigue asociada al trabajo artístico y a una vida pública activa. Su perfil profesional lo presenta como cantante, actor y conductor con más de 4 décadas de trayectoria, vinculado a teatro, televisión, giras y proyectos recientes. Esa continuidad contrasta con el tono fatalista de los rumores. El reportaje, entonces, no puede cerrar con una corona fúnebre. Debe cerrar con una advertencia. La emoción no sustituye la verificación. Un titular puede conmover, pero si no se sostiene en hechos, deja de ser periodismo y se convierte en manipulación. Diego Schoening pertenece a una generación de artistas que crecieron junto al público. Para muchos, su nombre evoca canciones, programas, escenarios y una época en la que Timbiriche ocupaba un lugar central en la cultura pop mexicana. Esa cercanía explica por qué cualquier rumor sobre su muerte resulta impactante, pero la revisión de fuentes muestra otra realidad. Lo confirmado es la enfermedad de su esposa, la pérdida de su padre Arturo en 2019, el accidente de una de sus hijas y el episodio de violencia que vivieron su esposa e hija en el AICM. Lo no confirmado es el fallecimiento de Diego Schoening. La pregunta que queda abierta no es solo qué pasará con el artista, sino qué hará el público ante este tipo de titulares. ¿Seguirá compartiendo alarmas antes de verificarlas o exigirá información responsable, humana y precisa? ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que los medios de entretenimiento han cruzado una línea al usar la salud y el duelo como gancho emocional?